eh, empezar con la ponencia el día de hoy. Está a cargo de César Morales. César es estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina Humana Rafael Nadal Rojas, acá en Iquitos, en Perú. Es actualmente presidente de SOCIMAP. Fue presidente también de la Jornada Científica Regional Centro SOCIMEP 2021. César tiene importantes trabajos en diversas revistas indexadas y también ha sido primer lugar en el concurso de trabajos de investigación de la Jornada Científica Regional Centro 2020. Asimismo, también fue fiscal SOCIMAP y también director de algunos comités como el Comité Permanente Científico y el Comité Permanente Académico. En esta oportunidad, César nos va a hablar sobre las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, cetoacidosis diabética y también estado hiperomolar no cetósico y también el estado mixto. Esperamos que puedan aprender un poco sobre el manejo de la cetoacidosis de la diabetes mellitus en sí complicada, las complicaciones agudas. Y pues, César, te doy el pase para que puedas empezar con tu ponencia. Ok, buenas noches, chicos. Abdul, ¿sí podrías proyectar, por favor? Confirma si se ve, por favor. Sí, se puede ver. Ok. Buenas noches, chicos, a todos los presentes. Mi nombre es César Morales. Soy estudiante de quinto año, como lo mencionó Abdul. Y en esta oportunidad, apoyando a CPA, y muchas gracias también por la invitación, tocaremos el tema de diabetes complicada, pero especialmente basándonos en las complicaciones agudas. Tocaremos lo que es cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglicémico y además hablaremos un poco de hipoglicemia y su manejo. Siguiente, por favor. Bueno, la didáctica de la ponencia va a ser que vamos a hablar un poco de introducción, la fisiopatología, clasificación clínica, tratamiento del manejo y vamos a ver un casito clínico también y además las complicaciones dentro del tratamiento. Bueno, siguiente, por favor. Ok. Dentro de las complicaciones de la diabetes mellitus, vamos a tener acá las complicaciones agudas, en la cual vamos a hablar el día de hoy, y otras complicaciones crónicas. Dentro de las agudas tenemos a la hipoglicemia, además tenemos dentro de las hiperglicémicas a la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Dentro de las crónicas tenemos a las microvasculares y a las macrovasculares. Dentro de las microvasculares tenemos a la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía. Dentro de las macrovasculares tenemos a la enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Y además agregando dentro ya en un desenlace, ¿no?, que también es el pie diabético, que ese es un tema un poco más amplio, ¿no? Entonces, hablando de diabetes, en un estudio se vio que en un censo en el Perú, la prevalencia estimada de diabetes en adultos mayores de 25 años, en zona urbana especialmente, fue del 7%, y esto ubicándonos por debajo de la prevalencia a nivel de Sudamérica, ¿no?, tanto como países como Argentina, Colombia, Brasil. Bueno, la diabetes fue más frecuente en aquellos que no tenían una educación formal y aquellos que vivían en las ciudades de la costa, menos proporción o menos prevalencia en aquellos que vivían en esta parte, en la selva, ¿no? La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico son dos de las complicaciones metabólicas agudas dentro de las hiperglicémicas graves y frecuentes de la diabetes. Además, la crisis hiperglicémica se pueden presentar de manera súbita o, si no, insidiosa en aquellos pacientes descompensados con diabetes. Entonces, también vamos a encontrar, siguiente, Abdul, siguiente. Entonces, podemos encontrar también lo que son alteraciones dentro del equilibrio ácido-base, como vamos a ver en el AGA y electrolitos.
Vamos a ver el pH, el potasio y además el bicarbonato, que son los principales que se van a alterar, ¿no? Y además el sodio. Entonces, acá, y también en el estado hiperosmolar, la osmolaridad sérica también se va a ver influencia y aumentada. Siguiente, por favor. Bueno, la cetoacidosis diabética se relaciona más, según la bibliografía, a la diabetes tipo 1 y a aquellos pacientes menores de 65 años. Disculpe, sí. Entonces, y además el estado hiperosmolar hiperglicémico se va a relacionar un poco más a la diabetes mellitus tipo 2 y aquellos pacientes mayores de 65 años. Y estos desencadenantes pueden ser, bueno, los desencadenantes para estas dos condiciones están los estados de estrés, trauma, infecciones, y podría estar ahí dentro del infarto de miocardio, entre otros, ¿no? Y aquellos medicamentos que vamos a ir mencionando. Entonces, el tratamiento de la crisis hiperglicémica es dinámico y es necesario su monitoreo. Entonces, vamos a ir viendo en un casito clínico cómo es que vamos a ir evaluando los niveles de glucosa, los niveles de electrolitos, para poder ver cuál es la evolución de este paciente dentro de las horas y además en qué momento ya se ha resuelto su estado, ¿no? Además, es frecuente encontrar pacientes con hipoglicemia porque son tratados, no son bien tratados, ¿no? Bueno, su enfermedad, o aquellos que no tienen mucho conocimiento dentro del tratamiento de esa enfermedad. Y también hay otros factores que son como, por ejemplo, aquellos pacientes que ya son mayores de edad. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos un poco de la fisiopatología. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un gráfico. Bueno, el siguiente, por favor. Tenemos otro gráfico. Bueno, acá tenemos otro gráfico mejor esquematizado, en el cual vamos a tratar de diferenciar la fisiopatología de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Hablaremos primero del estado hiperosmolar hiperglicémico, que puede ser causado o desencadenado por una infección, estrés o un déficit. En este caso, hablaremos de un déficit relativo de insulina. Entonces, se puede excretar todavía un poco de la insulina. Entonces, esto va a activar la menor utilización de glucosa y además el aumento de las hormonas contrarreguladoras, como tenemos el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Esto, a su vez, va a producir proteólisis y menor síntesis de proteínas. Además, formando ácidos, ¿no? Aminoácidos, ya que se van a transportar al nivel del hígado, y en el hígado se va a producir un mecanismo en el cual se le denomina gluconeogénesis y además glucogenólisis. Esto produciendo mayor glucosa y estando presente en la sangre, ¿no? Que en este caso ya hablaríamos de una hiperglicemia. Entonces, está circulando la glucosa, o sea, el azúcar en la sangre, y el riñón tiene una capacidad de absorber o reabsorber la glucosa de unos 180 miligramos sobre decilitros, pero cuando supera ya estos valores, se produce la glucosuria, eliminando la glucosa por la orina. Y esto además produce una diuresis osmótica y aumentando el grado de la deshidratación a nivel celular. Entonces, y acá encontramos la hiperosmolaridad cuando hacemos un dosaje de los electrolitos y sacamos la osmolaridad, ¿no? Efectiva. Dentro, hablando de la cetoacidosis diabética, en la fisiopatología nos menciona de que hay también la producción de las hormonas contrarreguladoras, pero principalmente se habla de un déficit absoluto de la insulina. Por eso es que es más frecuente en aquellos pacientes con diabetes tipo 1. Entonces se activa la lipólisis a nivel de los adipocitos tisulares, así produciendo la activación de ácidos libres, y esto al momento de llegar al hígado se van a formar cetonas. Entonces, explicando un poco más cómo es que se forman las cetonas y llegan las cetonas a la sangre, es porque
la deficiencia y la resistencia a la insulina, más que todo, aumenta la lipólisis en la reserva de grasas periféricas y esta aumenta la actividad de la lipasa sensible a las hormonas, como vemos ahí. Esta libera ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos son transportados principalmente por una proteína que es la albúmina hacia el lecho esplácnico y estos son captados por el hepatocito dentro del hígado. Esta se activa mediante la unión de un ácido graso con la coenzima A, formando así acil-CoA, y la combinación de los niveles bajos de la insulina y el aumento de la actividad del glucagón, esto hace que en el hígado se cree condiciones para acelerar el uso de la entrada de la acil-CoA. Entonces, ya el acil-CoA, cuando llega, o estos ácidos grasos, cuando llegan a la mitocondria, los niveles de estos son muy altos y es en estas condiciones la entrada de acetil-CoA en el ciclo de Krebs se vuelve un poco limitante, ¿no? Y ese acetil-CoA se convierte en ácido acético, acetoacético, que este es un primer cetoácido, ¿no? Cuerpo cetónico. Y además esto ya al reducirse se forma el beta hidroxibutirato, que no, eso es lo que principalmente vamos a encontrar en sangre y lo que vamos a dosar a nivel capilar. Bueno, y además esto ya produce una hipercetonemia, lo que se produce, y además cetoacidosis. Y seguimos con lo mismo el mecanismo de gluconeogénesis y glucogenólisis para producir hiperglicemia, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los factores precipitantes, como ya hemos adelantado un poco, están principalmente las infecciones. Puede ser infecciones de una neumonía o una infección de la vía urinaria, un ITU, una infección de pie de partes blandas, una infección, por ejemplo, en pie diabético, una terapia inadecuada en la insulina, como lo he mencionado, infarto agudo de miocardio, uso de corticoides, corticosteroides, traumas, pancreatitis también, y igual vamos a dosar ahí las lipasas y otras eh, para poder ver si es que estamos en un caso de una pancreatitis, ¿no? ACV, diuréticos y acídicos, y últimamente también se ha hablado del COVID-19 y los inhibidores de SGLT2, el alcohol, cocaína y otras drogas. Siguiente. Bueno, para poder clasificar si es una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, nosotros previamente debemos pedir algunas pruebas de laboratorio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que debemos pedir es la glucosa plasmática. Además, ver un análisis completo de orina, un hemograma completo, además un AGA y electrolitos para poder ver el pH en cómo se encuentra, ¿no? Y además los electrolitos para poder ver los niveles de potasio, los niveles de bicarbonato, cloro, y poder ver, poder sacar ahí una diferencial del anion gap, ¿no? Además, cetonas en orina tienen una tira reactiva, además cetona sérica, beta-hidroxibutirato, que podemos encontrar también en sangre con valores normales en 0.6 a 1.8, y además un EKG y amilasa y lipasa pancreática, ¿no? Para hacer un diferencial o ver qué es lo que ha precipitado esto. Siguiente, por favor. Ya dentro de la clasificación, primero vamos a hablar de la cetoacidosis diabética, porque este se clasifica en tres, ¿no? Uno, una cetoacidosis diabética leve, moderada y severa. Ya previamente habiendo pedido estos exámenes, muy aparte de la clínica, claro, tenemos el pH, el bicarbonato y luego sacar el diferencial, ¿no? Que es el anion gap. Dentro de la cetoacidosis diabética leve vamos a encontrar un pH entre 7.25 a 7.30, un bicarbonato de 15 a 18 y el anion gap mayor a 10. La osmolaridad está menos de 320. Esa es una de las principales diferencias dentro de la cetoacidosis diabética con el estado hiperosmolar, que le da el nombre, ¿no? No cetóxico. Cetonuria y cetonemia, cetonas en sangre, beta-hidroxibutirato, que podemos sacar también.
Y la alteración de conciencia, el paciente no tiene alteración de conciencia, está alerta. En el moderado podemos encontrar un pH de 7 a 7.24, el bicarbonato de 10 a 15, el anion gap va aumentando, mayor a 12, igual la osmolaridad menos de 320, la glucemia, que es variable también, mayor a 250, se puede encontrar 600, etc. Las cetonas, que siempre van a estar presentes, y la cetonemia y el estado de alerta. Bueno, y el severo, como lo pueden ver ahí, ya los valores de pH y bicarbonato son menores. Y que podemos diferenciar acá, algo importante, que es la alteración en la conciencia. Bueno, siguiente. La alteración en el estado de conciencia es más frecuente en lo que es el estado hiperosmolar hiperglicémico, más que la cetoacidosis diabética. Bueno, ya acá haciendo ya un cuadro comparativo entre los valores laboratoriales de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, podemos ver lo principal, que el pH acá se encuentra en el estado hiperosmolar hiperglicémico, mayor a 7.35, el bicarbonato mayor a 18, el anion gap es variable, usualmente no está elevado. La osmolaridad, acá que podemos ver que es mayor a 320, por eso es el nombre hiperosmolar. La glicemia, mayor a 600, podemos encontrar hasta valores 1000 o más de ellos. Y algo importante para diferenciar también acá de uno del otro es la cetona. Las cetonas van a estar ausentes, tanto cetonas en orina como cetonas en sangre. Y como los había adelantado, aquí sí hay alteración en el estado de conciencia. Y hablemos un poco, ¿no? Si es que encontramos en estos pacientes, por ejemplo, si encontramos un caso, ¿no?, de cetonas presentes, cetonemia también presente, pero también hay una osmolaridad aumentada y hay alteración del estado de conciencia, estaríamos acá ante un estado mixto, ahí encontrando, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo a los valores de laboratorio. Ahora vamos un poco ya a la clínica, ¿no? Lo que vamos a ver. Siguiente. Dentro de la clínica de la cetoacidosis diabética, la instauración suele ser un poco más en horas. La respiración que vamos a encontrar es acá una respiración de Kussmaul. El aliento, por la presencia de cetonas en sangre, va a ser un aliento cetónico. Y algo también que los caracteriza es de que hay dolor abdominal. Puede ser de intensidad moderada o intensidad ya muy elevada, ¿no? Además, náuseas y vómitos. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico, la instauración suele ser insidiosa, ¿no?, en días a semanas. Y los cambios en el estado mental es característico acá, esto dado por la hiperosmolaridad. Y entre ellos, lo que vamos a encontrar comúnmente es polidipsia, la 4P, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Y acá es la deshidratación manifestada por mucosa oral seca, etc. Taquicardia, puede haber hipotensión, hasta shock. Siguiente. Bueno, eso es de acuerdo a lo que sería la clínica y aquellos valores de laboratorio. Ahora, lo principal es de que nosotros debemos, como es un estado agudo y el paciente, bueno, ya está llegando a un estado descompensado, debemos manejarlo, debemos manejar en ese mismo momento. Pero previamente a ello, antes de hablar un poco de tratamiento, debemos también ver algunas fórmulas que también nos son importantes para poder hacer el manejo de ello, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también debemos ver acá, debemos calcular el anion gap. Acá está la fórmula, que es el sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato. Debemos tener en cuenta también la osmolaridad. Eso también nos sirve para la clasificación. La osmolaridad efectiva, más que todo, 2 sodio a la glucosa sobre 18. Y el sodio corregido. Debemos ver de que por cada 100 miligramos de glucosa, entonces el sodio varía de 1.6, ¿no? Entonces acá, después de hacer la corrección, debemos sacar el sodio corregido para ver el manejo con rehidratación.
o con cristaloides. Pero ustedes preguntarán, ¿utilizo el sodio corregido también para poder hacer el cálculo de la osmolaridad? No, el cálculo de la osmolaridad siempre se hace con el sodio medido, el sodio que te viene medido en el laboratorio. No hago todavía corrección de sodio. Eso lo vamos a ver en un ejemplo que tenemos ahí en un caso clínico. Bueno, siguiente, por favor. El manejo principal, acá les tengo el manejo dividido, ¿no? Bueno, les he dividido en manejo de fluidos, en manejo de insulina, tenemos que ver también el potasio y el bicarbonato. El manejo principal, ni bien llega el paciente, es el manejo de resucitación con fluidos, que el paciente llega deshidratado. Entonces, lo primero que debemos hacer es hidratar al paciente, administrando cristaloides, ¿no? Solución salina isotónica 0.9%. Las guías nos mencionan entre 500 a 1 litro. Esto durante la primera hora o hasta 2 horas, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Además, después de ello ya debemos evaluar el estado del sodio, debemos medir nuevamente el sodio, ¿no? Este sodio, si está elevado o está normal, nosotros debemos utilizar cloruro de sodio al 0.45%, entre 250 a 500 mililitros por hora, dependiendo de la hidratación del paciente. Si el sodio está disminuido, seguimos con la hidratación de cloruro de sodio al 0.9%, igual 250 a 500 mililitros. Ya durante el manejo posterior, durante las horas, cuando medimos la glucosa, si la glucosa está menor a 200, aclarando si es que es en el caso de cetoacidosis diabética, debemos cambiar a dextrosa al 5%, más cloruro de sodio al 0.45%, y insulina a un 0.05 o manteniendo a 0.1 unidades internacionales, ¿no? Hasta que la glucosa se mantenga entre 150 a 200 miligramos. Pero si es en el estado hiperosmolar hiperglicémico, si la glucosa está menos de 300, acá debemos cambiar recién a dextrosa al 5%, más cloruro de sodio al 0.45%, y la insulina podemos bajar a la mitad, ¿no? 0.05 o mantener 0.1 unidades internacionales por kilogramo por hora. Bueno, esto va dependiendo a la bibliografía, ¿no? Bueno, siguiente. El siguiente que debemos ver es el manejo con insulina. El manejo después de la rehidratación de la primera o segunda hora con cloruro de sodio al 0.9%, vamos a administrar insulina en bolo, insulina regular al 0.1 unidades por kilogramo para insulinosensibilizar al paciente. Y debemos preparar en una bomba de infusión la insulina regular igual al 0.1 unidades internacional por kilogramo por hora en este caso. Evaluamos la glucosa sérica cada 2 horas, que es el estándar. Cuando la glucosa sérica está por debajo de 200 miligramos, podemos proceder a lo siguiente del manejo, ¿no? Pero si la glucosa no baja o no disminuye entre 50 a 70 miligramos por decilitro en la primera hora, debemos dar un doble de la insulina en bolo, insulina sensibilizar otra vez, y seguir con la infusión de insulina, ¿no? Hasta llegar a los valores objetivos que tenemos ahí. 200 miligramos, en este caso de la cetoacidosis diabética, menos, entre 150 a 200 miligramos, ahí recién podemos cambiar a dextrosa, al 5% más cloruro de sodio 0.45%, y disminuir la insulina al 0.02 o 0.5. Otras bibliografías mencionan 0.05 o dejarlo a 0.1 unidades internacionales. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, cuando la glucosa baje menos de 300 miligramos sobre decilitros, ahí recién debemos actuar con la dextrosa, ¿no? Y cambiar a la insulina al 0.02 o 0.05 unidades internacionales. Y el objetivo es mantenerlo entre 250 a 300. Después de esto,
si vemos la resolución, ya vamos a ver más adelante los criterios, hay una resolución del estado hiperosmolar y la cetoacidosis, y el paciente ya tiene deseos de ingerir alimentos, debemos iniciar terapia con insulina NPH y continuar la infusión de insulina, eso es importante, la insulina regular todavía por 2 a 4 horas para dejar de que, eh, de que se active, ¿no?, el NPH, darle un tiempo para que recién se pueda cumplir la función, ¿no?, de esta. Entonces, la insulina NPH vamos a dar entre 0.5 a 0.8 unidades internacionales de kilogramos por día, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, dividido así. Ahora, el siguiente, por favor. El manejo con el bicarbonato, ahí recién vamos a agregar bicarbonato si es que el pH, solo si es que el pH está menor a 6.9. Entonces agregamos 100 milimoles en 400 mililitros de agua y más 20 mil equivalentes de cloruro de potasio en una infusión, todo esto en 2 horas. Y repetir esto cada 2 horas hasta que el pH sea mayor o igual a 7. Y debemos también monitorear el potasio sérico, ¿no?, cada 2 horas, porque podría bajar también el potasio, muy aparte de la insulina. Ahora, si el pH es mayor a 6.9, no damos bicarbonato. Eso es muy importante porque también hay preguntas de examen de acuerdo a esto. Recuérdenlo, por favor. Ahora, siguiente. Otro manejo es el potasio. Entonces, si el potasio está menor a 3.3 miliequivalentes por litro, debemos suspender de la insulina y dar reto de potasio entre 20 a 40 miliequivalentes por hora, hasta que el potasio esté mayor o igual a 3.3 miliequivalentes. Ahora, si el potasio se encuentra entre 3.3 y 5 miliequivalentes, también debemos dar potasio, ¿no?, entre 20 a 30 miliequivalentes. Esto porque la insulina causa de que ingrese potasio a las células y este podría causar una hipocalemia. Entonces debemos tener precaución ahí y dar potasio, ¿no?, y mantenerla entre 4 a 5 miliequivalentes por litro. Si el potasio está mayor a 5, entonces no debemos dar potasio, ¿no?, y medirlo cada 2 horas. Bien. Bueno, esto es un gráfico que saqué de UpToDate, que es básicamente lo anterior. Lo anterior está desglosado y para que lo puedan visualizar. Y bueno, y el siguiente gráfico, el siguiente gráfico es el manejo, ¿no?, en esquema del estado hiperosmolar hiperglicémico. Bueno, siguiente, por favor. Una vez manejado ya estos pacientes, debemos ver cuándo ya cumplen criterios de resolución. Los criterios de resolución para el cetoacidosis diabética es cuando la glucosa plasmática ya está menos de 250 miligramos sobre decilitros. El bicarbonato mayor a 18 miliequivalentes y el pH está mayor a 7.3. Ya salió de una acidemia. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico tenemos a la glucosa plasmática igual menos de 250 miligramos sobre decilitros y ya no está en un estado hiperosmolar. Entonces el paciente ya está con una osmolaridad efectiva menor a 310 miliosmoles kilogramos, ¿no? Y además agregando el deseo de ingesta de alimentos y además en el estado hiperosmolar hiperglicémico, recuperación del estado de conciencia. Siguiente. Bueno, dentro del tratamiento también tenemos algunas complicaciones por el manejo de la insulina y del potasio, ¿no?, pudiendo haber una hipoglicemia si no medimos muy bien, así como lo he mencionado, entre 2 a 4 horas estos valores de glucosa, el paciente se nos puede ir a hipoglicemia, o si nos pasamos de la dosis de insulina, el paciente se nos puede ir a esto, ¿no? Igual en el potasio, ¿no? Como les dije, una vez dado la insulina, el potasio ingresa a la célula y podría causar una hipocalemia. Entonces, esto podría ser mayor perjuicio para el paciente, ¿no?
Además, tenemos que en un estudio que se hizo, retrospectivo, eh, sacaron de que la hipotasemia, bueno, en algunos pacientes encontraron hipotasemia severa entre menos de 2.5 y una hipoglicemia severa, ¿no? Menos de 40. Y me han mencionado de que no se da potasio o se separa el tratamiento con insulina cuando el potasio es menor a 3.3. Bueno, también tenemos lo que es una acidosis hiperclorémica, ¿no? Que es causada por la pérdida de grandes cantidades de cetoaniones que generalmente se metabolizan a bicarbonato durante la evolución de cetocidosis diabética. Además, en la fase de recuperación de la cetocidosis diabética, estos pacientes desarrollan una acidosis sin brecha aniónica, que ya lo hemos hablado, una acidosis hiperclorémica de corta duración, que tiene pocas consecuencias clínicas, ¿no? Más que todo vigilar el potasio y la glucosa. Por eso es que lo mencionábamos al principio, en la introducción, de que el manejo es didáctico, ¿no? Debemos manejarlo, ir viendo, ir midiendo cada 2 horas. Otra complicación siguiente, por favor. Siguiente. Otra complicación más frecuente es el edema cerebral, ¿no? Bueno, más que todo en niños, ocurre entre un 0.7 a 1%. Estos pacientes tienen una clínica como cefalea, deterioro del nivel de conciencia, letargo, disminución de la excitación, dolor de cabeza, ¿no? Cefalea. Por eso es que se dice que hay que tener precaución al momento de hacer la resolución del estado hiperosmolar, no bajarlo, como se dice, de golpe, ¿no? Sino progresivamente. Por eso es la resucitación con cristaloides, el primer manejo, ¿no? Bueno, y la cefalea es una manifestación clínica más temprana del edema cerebral y es seguido por los niveles de alteración del estado de conciencia y el letargo. Siguiente. Otras complicaciones que podemos ver: convulsiones, incontinencia, cambios pupilares, bradicardia y paro respiratorio. Bueno, esto, si hay edema cerebral, el manejo es ya con infusión de manitol, y si hay alteración en estado de conciencia, entre otros parámetros que cumplan, podemos entrar a ventilación mecánica en los pacientes, ¿no? La mortalidad en estos casos es superior al 70%, pues hay que tener cuidado en el manejo previo. Y 7 a 14% recupera sin déficit neurológico permanente. La mayoría, algunos quedan con déficit neurológico. Siguiente. Bueno, explicando las causas del edema cerebral. Uno es por el movimiento osmótico del agua hacia el sistema nervioso central, cuando la osmolaridad del plasma disminuye rápido en el tratamiento de la citocidosis diabética y el estado hiperosmolar. Entonces, a medida que la concentración de glucosa mejora después de la infusión de la insulina y administración de fluidos intravenosos, este gradiente osmótico sérico contribuido a la hiperglucemia se reduce, lo que limita el desplazamiento del agua desde el compartimento intracelular. En aquellos casos en que la concentración sérica de la glucosa mejora en mayor medida que la concentración sérica de sodio, la osmolaridad sérica disminuirá y producirá un edema cerebral, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la activación del intercambio de sodio e hidrógeno en la membrana celular. Bueno, lo principal es de que el beta-hidroxibutirato y el cetoacetato pueden tener un papel importante en la patogenia de esto, ¿no? Estos cuerpos cetónicos afectan la integridad de la permeabilidad vascular, lo que lleva a la formación de edema, ¿no? Entonces, algunas medidas de precaución para disminuir el riesgo es evitar la hidratación entusiasta de estos pacientes, ¿no? No hay que excedernos en la hidratación y también valorar el estado de hidratación, la mucosa, etcétera, de urgencia del paciente, porque esto podría ocasionar edema cerebral. Y debemos tener un estrecho control de la hemodinámica, como lo hemos mencionado. Siguiente. Otras complicaciones es la hipoxemia y el edema pulmonar cardiogénico.
y además también en condiciones trombóticas y con la coagulación intravascular diseminada. Pueden contribuir también en la mortalidad y en la morbilidad de aquellos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos un poco de la hipoglicemia. Siguiente. La hipoglicemia en la definición es aquella glucosa menos de 70 miligramos sobre decilitro y con aquellos signos y síntomas de hipoglicemia que lo mencionaremos a continuación. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología, cuando hay disminución de la glucosa o niveles de glucosa bajos en nivel de sangre, esto hace de que en el páncreas se disminuya la excreción de insulina y se aumente la excreción de glucagón a nivel eh, los alfa, de las células alfa, ¿no? Esto hace de que en el hígado se produzca más gluconeogénesis y glucogenólisis, aumento de la producción de la glucosa hepática y además de que se aumente la glucosa a nivel arterial, ¿no? Se disminuye también la, la, el uso de glucosa a nivel de los músculos y además a nivel del hipotálamo se produce lo que es la activación del estado de hambre, ¿no? Entonces el paciente busca algo que comer para poder revertir esto, ¿no? Y además algunos síntomas neurológicos que se causan por activación de las catecolaminas y los niveles bajos de glucosa que llegan al cerebro, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico de este hipoglicemia tenemos acá una triada clásica, que es la triada de Whipple. La triada de Whipple te da que tenemos primero una clínica en un paciente con hipoglicemia, además niveles bajos de glucosa en sangre, que tenemos en personas no diabéticas es menos de 55 miligramos sobre decilitros y en personas diabéticas es menos de 70 miligramos sobre decilitros. Y además tenemos reversión de los síntomas después de la administración de glucosa, ¿no? Puede ser oral o endovenosa. Siguiente. Hablando un poco de la clínica de estos pacientes de hipoglicemia. Siguiente, por favor. En la clínica de estos pacientes podemos tener síntomas adrenérgicos, colinérgicos, neuroglucopénicos y disfunción cognitiva, que ya sería una hipoglicemia severa en este caso. Mencionando algunos síntomas principales como los adrenérgicos, taquicardia, ansiedad, temblor en manos. En los síndromes colinérgicos tenemos sudoración, hipotermia, hormigueo, lo que usualmente nos dicen los pacientes en lengua, manos, hambre, sensación de hambre. En los síntomas neuroglucopénicos, que se empieza ya con hipoglicemia moderada, hay debilidad, cansancio, visión borrosa, cefalea y podría llegar a convulsiones. Y hay una hipoglicemia severa y disfunción cognitiva. Hay amnesia, inconsciencia, puede llegar el paciente inconsciente. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo para hipoglicemia en estos pacientes con diabetes mellitus, es un paciente con mayor edad, aquellos pacientes ya en la tercera edad que a veces no se le explica bien cómo es el tratamiento y además obvian un poco el esquema, ¿no? O de repente no tienen, o viven solos, o no tienen con quién ayudarse, ¿no? En el tratamiento. Algunos fármacos, como tenemos algunos antidiabéticos orales, como la glibenclamina, insulina también tenemos ahí. Un horario errático en las comidas cuando están utilizando insulinas. Ya está, podría ser en el caso de qué paciente que utiliza insulinas rápidas en las mañanas o insulinas previamente al almuerzo. O este paciente no desayuna, de repente se olvida y podría estar causando una hipoglicemia. El ejercicio, ingestión de alcohol y en estos pacientes que es usual también en enfermedad renal crónica. Bueno, el tratamiento siguiente. Para revertir la hipoglicemia debemos ver si es que este paciente está consciente y alerta o el paciente tiene una alteración de la conciencia, ¿no? Vamos a lo principal. Si tiene alteración de la conciencia, el tratamiento, el GOLD, que es ahí, es la inyección con glucagón. Pero si no tenemos glucagón,
podemos tratarlo con dextrosa. Dextrosa al 50% o dextrosa al 33%. Y si el paciente está consciente y alerta, se le recomienda el consumo de algunos alimentos, ¿no? Como por ejemplo galletas, una Coca-Cola, un helado, evitar alimentos que contengan mayormente grasa, ¿no? El control de la glucosa capilar cada 15 minutos y además consumir un refrigerio, ¿no? Siguiente. Ya como lo hemos mencionado, el tratamiento, el GOL acá es con glucagón, puede ser subcutáneo, intramuscular o nasal, pero muchas veces no se encuentra esto, ¿no? en un establecimiento MINSA, entonces hay que actuar con lo que se hay, ¿no? Con lo que tenemos. Entonces hay que administrar 25 gramos de glucosa con dextrosa al 50% por vía intravenosa, y si no se tiene eso, se puede dar dextrosa al 33%, 4 ampollas, ¿no? Para mantener la glucosa entre 25 a 30 gramos de lo que le debemos dar. Entonces, una ampolla de dextrosa al 33% tiene 6.6 gramos, entonces estaríamos dentro de este rango, ¿no? Bueno, chicos, eso sería un poco tratando de resumir las crisis hiperglicémicas, tanto cetoacidosis diabética como estado hiperosmolar y además la hipoglicemia. Bueno, a continuación me gustaría que participen. Yo he preparado acá un caso clínico. De acá me van a tener que decir el diagnóstico y además ya iremos desglosando un poco de lo que se habló en el tratamiento con los cuadros, con los mapas conceptuales, ¿no? Entonces tenemos una paciente mujer de 45 años que pesa 70 kilos, no tiene antecedentes, otros antecedentes de importancia, o bueno, previamente a ello, ¿no? Dice que aproximadamente hace 2 semanas, antes del ingreso al hospital, tenía polidipsia, poliuria y visión borrosa. Al cuarto día antes del ingreso, tenía sensación de alza térmica no cuantificada, dolor abdominal, náuseas y vómitos en 2 ocasiones. Dentro de las funciones vitales, tenemos que la presión arterial está entre 110, 60, la frecuencia cardíaca 105, la frecuencia respiratoria 33 respiraciones por minuto, y su saturación está normal, ¿no? 95%. En el examen físico, la paciente se le hace y tiene aparente mal estado general, aparente mal estado de hidratación, aparente regular estado de nutrición y entra somnolienta. En la piel y mucosas encontramos que la piel está termostable, el llenado capilar es menos de 2 segundos, las mucosas están secas, tenemos lengua saburral, el tórax y pulmones tenemos murmullo vesicular audible, en ambos campos pulmonares, no encontramos estertores y se evidencia taquipnea y evatipnea. En cardiovascular tenemos ruidos cardíacos rítmicos, nosoplos, taquicardia. En abdominal tenemos dolor a la palpación en el epigastrio. Intensidad 5/10, tipo cólico, con irradiación a hipocondrios. Morphy negativo, Marbogni también negativo, Bloomberg negativo y SOAS negativo. Ahí podríamos descartar un poco de repente una apendicitis. En el genitourinario tenemos de que el puniopercusión lumbar es positiva, bilateral. Además, en el sistema nervioso central, en la evaluación tenemos que el Glasgow está en 12. Siguiente. En los exámenes auxiliares, en laboratorio tenemos que en el hemograma hay leucocitos de 18.750, en abastonados 5%. La glicemia, cuando se le mide con hemoglucotest, te sale high, te sale elevado, no cuantificable para este hemoglucotest. Entonces se saca una glicemia venosa y nos da como resultado 830 miligramos sobre decilitros. En el AGA y electrolitos tenemos un pH de 6
4.96, el bicarbonato está en 6.9, el sodio en 136, el potasio en 4.9, el cloro en 102, el anion gap en 27.1 y la osmolaridad en 318.1. Y en el examen completo de orinas tenemos leucocitos más de 100 y cetonas presentes en la orina. La amilasa 94, urea en 52, creatinina en 1.54, colesterol en 225, el LDL 160, el HDL 22, tenemos un LDL aumentado y un HDL disminuido, triglicéridos también aumentados, 740, el TGO, las transaminasas también están elevadas, 78 y 60, y una radiografía de tórax y pulmones, no hay alteraciones radiológicas, como lo que habíamos visto también en el examen físico, que no hay estertores. Y un EKG, hay una taquicardia sinusal. Bueno, nos paramos ahí. Bueno, a mí me gustaría de que alguien participe. Ya hemos adelantado un poco de los exámenes y me gustaría de que alguien nos diga, por ejemplo, sus diagnósticos presuntivos, ¿no? ¿Algún voluntario? Bueno, entonces, si no hay voluntarios, entonces vamos a ir viendo, ¿no? Acá el paciente nos dice de lo principal. Nos dice que viene con dolor abdominal. Tenemos un punto en la clínica. Tenemos el pH, menos de 6.96. El bicarbonato, que también está menos de 18. El sodio, que está en 136. El potasio en 4.9. Y el anion gap está elevado. Entonces, y además nos dice que tiene cetonas en orina. Si sacamos la osmolaridad, el paciente no está en un estado hiperosmolar, entonces descartamos estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces estamos acá por los criterios en una cetoacidosis diabética severa. Además, por los niveles de pH y los electrolitos, siguiente, tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado. Esta paciente no menciona de que tiene una patología previa, ¿no? Pero sí viene con la clínica de las 4P polidipsia poliuria y además con la glucosa elevada, glucosa en 830. Entonces esta paciente está en una diabetes mellitus tipo 2 debut. Por los niveles en el perfil lipídico, el colesterol elevado, el LDL también elevado, el HDL disminuido y el triglicéridos elevados también en 740, entonces estamos en una dislipidemia mixta. En el caso de las transaminasas también elevadas, estamos en el caso de un hígado graso, ¿no? Siguiente. Se hizo también el examen completo de orinas y salió leucocitos en más de 100 por campo y además tenía síntomas, ¿no? De este paciente y tenía, bueno, también podemos decir que tiene una sepsis por urinario, ¿no? Una infección de tracto urinario. Entonces, ya también tenemos acá un precipitante, ¿no? Para la cetoacidosis diabética. Y no sabemos si es que es una insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal crónica, porque la paciente no mencionaba que tenía esto, ¿no? Debemos sacar también la creatinina para poder ver ello y su tasa de filtración glomerular. Bueno, y también mencionar de que podríamos pedir también una ecografía de riñón, ¿no? Para poder ver el estado de la integridad, si es que hay daño renal, etc. Bueno, una vez teniendo ya acá el diagnóstico, estamos en una cetoacidosis diabética, entonces el tratamiento inicial, como les había mencionado, es primero resucitación con fluidos, ¿no? Rehidratar al paciente. Debemos administrar cloruro de sodio al 0.9%, 1 litro por 2 horas. Lo siguiente a ello es la insulinoterapia.
debemos insulinosensibilizar al paciente. Entonces, de acuerdo al peso de la paciente, como mencionamos que es 0.1 unidades internacionales por kilogramo, entonces, y pesa 70 kilogramos, entonces hay que dar insulina regular, 7 unidades internacionales, en Volostat. Y seguido de una infusión continua de insulina. Entonces preparamos, ¿no?, insulina regular 100 unidades con cloruro de sodio 0.9%, 100 unidades, y pasarla 7 cc en hora. Y medir la glicemia capilar cada 2 horas. Siguiente. Bueno, debemos pedir acá, como lo he mencionado, el control de AGA y electrolitos, 2 horas. En el MINSA usualmente no tenemos mucho los recursos, ¿no? Entonces se podría hacer cada 4 horas. Y da tratamiento, ¿no?, concentración para el precipitante. Siguiente. Bueno, como les había mencionado también previamente, para medir la osmolaridad no debemos utilizar el sodio corregido, sino el sodio medido. Pero después del tratamiento, ahí ya debemos corregir el sodio para ver si es que seguimos con cloruro de sodio 0.9% o cambiar al cloruro de sodio 0.45%. Entonces, haciendo la corrección de sodio, nos sale en 147, entonces está elevado, ¿no? Y si el hemoglucosa está en 200 a 250. Bueno, entonces, si el sodio corregido está elevado, cambiamos a cloruro de sodio a 0.45%. Damos 100 cc y acompañado de cloruro de potasio. 20% de una ampolla por la acción de la insulina, 300 cc por hora. Bueno, siguiente. A las 12 horas del tratamiento, la paciente en la clínica muestra mucosas semihidratadas. La glucosa está en 195 miligramos sobre decilitros. El pH está en 7.18, todavía está en acidemia. El bicarbonato está en 9. El sodio está en 139, se mantiene lo normal. El potasio está en 3.3. Entonces podemos dar potasio. Bueno, de acá podemos concluir de que sigue en acidemia. La glucemia ya está en el objetivo menor a 200, entre 150 a 200, pero el sodio también está dentro de los valores normales, entonces debemos cambiar a cloruro de sodio. Bueno, se podría cambiar a cloruro de sodio 0.45%, pero por la glicemia de 195 nos quedamos con dextrosa al 5%, en un litro, una ampolla de cloruro de sodio al 20% y el cloruro de potasio también. Entonces esto se da 300 cc cada hora, ¿no? No mencionaba que podría ser entre 250 a 500. Nuestra elección ya va a depender, ¿no?, de cada uno. Entonces, y además seguimos con la infusión continua de la insulina 7 cc por hora y dar reto de potasio. Siguiente. A las 36 horas de tratamiento, la paciente ya despierta. Refiere que tiene deseos de ingerir alimentos. La glucosa se encuentra en 376 miligramos sobre decilitros. Y el pH está en 7.35, el bicarbonato en 19, el sodio en 138, y el potasio está en 4.3 y el cloro en 109. Entonces, si vemos los criterios de resolución de cetoacidosis diabética, nos menciona de que la glucosa debe estar menos de 250, cumple 1, el pH debe estar, disculpen, debe estar mayor a 7.3, y además disculpen, y además la paciente ya manifiesta que tiene deseos de ingerir alimentos. Entonces ya estaría cumpliendo aquellos criterios de resolución de la cetoacidosis diabética. Y no olvidar también el bicarbonato, que es mayor de 18 en este caso. Entonces, ¿qué continúa? Entonces debemos ya iniciar una dieta blanda, hipoglucida. El paciente ya desea ingerir alimentos. Debemos suspender la dextrosa al 5%. Ahora sí, ingresar con insulina NPH. Se hace el cálculo, 0.5 unidades internacionales. Entonces se da al día. Entonces se da 25, 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche.
Entonces, si es de 35 unidades, 25 en la mañana y 10 en la noche. Y seguimos todavía con la infusión de insulina, aproximadamente entre 2 a 4 horas todavía, para poder dar margen a que funcione el NPH todavía o se encuentre en el nivel sanguíneo, ¿no? Entonces seguimos con 7 cc por hora, por el peso del paciente. Entonces ya tenemos acá una paciente ya con cetoacidosis diabética resuelta. Bueno, chicos, eso sería en sí toda la exposición sobre cetoacidosis diabética y además estado hiperosmolar hiperglicémico. El manejo, como ya lo hemos mencionado, es dinámico. Hay que ir viendo los niveles de glucosa, los niveles en el agua y electrolitos también. Y no mandarnos tampoco a los extremos, ¿no? Causar complicaciones en el tratamiento, como es la hipoglicemia o en todo caso la hipocalemia, que es importante. Y evitar el edema cerebral en pacientes que son niños. Bueno, chicos, eso sería todo por la exposición. Si tienen preguntas, pueden hacer, o si no, se les hará preguntas dentro en el quiz. Espero que les sirva mucho. Yo estaré compartiendo acá el PPT que he preparado. Ya Abdul lo compartirá. Entonces, chicos, muchas gracias. Eso es todo. Abdul. Chicos, si tienen preguntas pueden ir haciéndolas. Bueno, más que una pregunta es un comentario, César acá. Dice, acidosis metabólica por los niveles elevados de la bioquímica sanguínea, principalmente por la hipercolemia. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, en unos minutos se les estará pasando el quizzes para que puedan desarrollarlo. Preguntas han salido de la ponencia. Espero hayan prestado atención bastante porque son detalles pequeños o mínimos que nos van a diferenciar pues, cómo tratar a un paciente con cetoacidosis diabética, con estado hipermolar no cetósico. Gracias, César, por apoyarnos y en unos 10 a 15 minutos les estamos pasando el quizzes para que puedan empezar a analizar su trivia. Ok, muchas gracias, chicos. Gracias, César.